El pasado viernes 23 fue lanzado en Occidente Taiko no Tatsujin Rhythm Festival, el segundo juego de la saga principal de Taiko para Nintendo Switch, el cual introduce nuevas características, personajes y cositas interesantes. Hice anteriormente un video analizando los trailers del juego, hice un stream por Twitch jugando la demo que fue lanzada unas semanas antes para la eShop japonesa, y jugué junto a Lutroster el juego en directo el día de su lanzamiento por Twitch. Juntando todas estas cositas y recopilando otra información que fui encontrando en redes sociales, compartidas por otros creadores de contenido, tengo varias cosas que comentar. En general tengo una muy buena impresión del juego, pero hay cositas que considero importante comentar, e iré mostrando en el video. Así que sin nada más que decir, comencemos esta review completa de Taiko no Tatsujin Rhythm Festival o Dondafuru Festivaru. Empecemos viendo primero las cosas nuevas que trae este título. Primero, el juego cuenta con un pseudo modo historia, el cual avanza a medida que subes tu nivel de tambor, jugando diferentes canciones y obteniendo puntos. En este aparece Kumo-kyun, el personaje nuevo de este juego, el cual acompañará a Don-chan a través de Omiko City, la ciudad en donde se desarrollan los eventos de este título. Aparte de ir obteniendo más secciones de historia con lore del juego, subir tu nivel de tambor también entrega diferentes recompensas, como monedas, trajes, caras, saludos, placas, incluso canciones. Al nivel 90 se desbloquean todas las secciones de historia, y el nivel 400 es el máximo posible. Ah, y hablando de recompensas, si tienes un archivo de guardado de Taiko no Tatsujin Drum & Fun, recibirás una variedad de cositas lindas. Un título, un traje, una placa y 3 canciones. Pasando al Templo del Trueno, tenemos el modo Taiko, el free play tradicional de la saga, y el modo Ayuda para mejorar. Veamos primero qué hay de nuevo en el modo Taiko. Como añadidos, tenemos las playlists, que son listas para guardar las canciones que queramos. Hay 5 playlists que podemos editar, y 4 playlists enfocadas en diferentes tipos de canciones y jugadores, única para el Taiko Music Pass, el cual comentaré en un ratito. También tenemos el nuevo modificador Apoyo, el cual, en palabras simples, son las ayudas que otorgaba a los personajes del primer juego de Nintendo Switch, o sea, apoyo en los Donicat, en los redobles, en el medidor de alma y en las notas malas. Por último, y el añadido más grande del modo Taiko, es el Taiko Music Pass, una suscripción de pago mensual que añade una cantidad enorme de canciones al juego, principalmente de anime y Namco original. Los precios se pueden ver en la eShop de tu país. Pasemos a ver el modo Ayuda para mejorar. Este, como su nombre dice, se enfoca en ayudarte a mejorar, eligiendo canciones y secciones determinadas para entrenar y practicar las veces que quieras, comparando tu desempeño con tus resultados anteriores o con Mechadon, el cual hace una repetición perfecta de la canción que escogiste. Finalmente, el último añadido grande del juego son los modos extra de Tamborilandia. Tenemos la gran guerra de tamborines y la banda de Don-chan. La gran guerra de tamborines es muy similar al modo Donkatsu Fight de Drum & Fun, en donde debes usar habilidades para molestar a tu oponente mientras juegan, y el que tenga mejor puntaje al final, gana. En este título se añade una capa de profundidad bastante interesante. Ahora puedes editar tu ejército de juguetes y definir qué habilidades quieres usar. Por último, tenemos la banda de Don-chan, en donde 4 jugadores tocan diferentes instrumentos de una canción en conjunto, como si fueran una banda. Aquí también se añade la nota nueva de este título, la nota Crazy, que es un redoble pero entre todos los jugadores. Ambos modos de juego tienen un apartado de misiones, que son pequeñas historias secundarias con objetivos y más lore, y la gran guerra de tamborines tiene funcionalidades online mediante salas. Las demás características del juego, como la personalización, el online y todo eso, son cosas presentes en títulos anteriores, por lo que no les voy a dar un repaso detallado. Como el juego en sí trae una cantidad de cambios y añadidos pequeños considerables, veamos de forma rápida un punteo de lo bueno y lo malo que trae este título. Así al final doy una conclusión tomando en cuenta ambas caras de la moneda. Prosigamos entonces haciendo primero un listado rápido de las cosas buenas que trae el título. Comencemos mencionando el carisma enorme que tiene este juego.
Las pantallas de carga tienen un arte muy bonito de Don-chan con Kumo-kyun. Los menús tienen fondos nuevos, llenos de colores y patrones nuevos. Las diferentes opciones del menú tienen música dinámica con textos especiales para cada uno de ellos, entre muchos otros detalles muy preciosos. La lista de canciones es absurdamente amplia, con 76 canciones base, 13 canciones desbloqueables por nivel y 583 canciones añadidas por suscripción, de las cuales 27 pueden ser compradas aparte como DLC. Todo esto da un total de 672 canciones, si es que no me equivoco. Es muchísimo contenido, muy variado a un precio bastante accesible. Las playlists son una forma muy buena de categorizar canciones, y las que vienen incluidas en el Music Pass ayudan mucho tanto a nuevos jugadores como a veteranos. Que eso es lo otro, este título también tiene un fuerte enfoque a los jugadores más hardcore, con playlists como la de canciones maestras, con temas sumamente desafiantes, sin dejar de lado a un público que se viene recién integrando. Considero que es una muy buena decisión por parte de Namco. Las opciones para jugar son más y mejores, con cosas nuevas como el apoyo y la velocidad con decimales. El modo ayuda para jugar está muy bien para practicar. Es un añadido que se le puede sacar mucho jugo, más aún cuando hay tantas canciones disponibles. Los modos de juego extra son una forma divertida de pasar el rato, tanto en solitario como con amigos. Las misiones de estos mismos aportan todavía más horas de juego, y el online para la gran guerra de tamborines es un muy buen añadido. El online tiene un matchmaking por batallas de pista, los cuales son canciones predeterminadas en un periodo de tiempo, o por canciones de batalla, que son elegidas por los jugadores. Está muy bien, le da una variedad al multijugador bastante agradable. La tienda, pese a que en un inicio encontré muy feo que sea más caro que Ente Drum Master, realmente no es un problema. Ganas dinero de forma muy rápida gracias al modo historia, y aparte, los cosméticos no desaparecen, por lo que puedes comprar lo que quieras, cuando quieras, sin preocuparte de sentirte forzado o forzada a jugar para farmear monedas. Hablando de cosméticos y personalización, hay una buena cantidad de opciones, trajes y cosas del estilo, lo que está bastante bien. Los trofeos, un añadido pequeño de este título y que funcionan de forma similar a los logros de consola, son una forma genial de tener incentivos para jugar y recibir recompensas. Respecto a la configuración del juego, aparte de los métodos de calibración vistos anteriormente, la sencilla, la manual en TV y la manual en sobremesa, se suma uno nuevo, calibración por Joy-Con, el cual, como su nombre indica, usas la vibración de los Joy-Con en conjunto al audio del juego para configurar de forma rápida la calibración. Este añadido es genial para quienes no quieren o no saben configurar de forma efectiva el tambor o el mando de Nintendo Switch. Es un añadido muy bueno y conveniente. Finalmente, el juego está completamente traducido al español, desde los menús, las opciones, incluso el modo historia, haciendo así la franquicia más accesible y disfrutable por cualquiera. En general, los cambios y añadidos que pusieron son para mejorar la experiencia de juego y tener más incentivos para volver a jugar canciones. Quiero recalcar el enfoque más amplio que tiene este título, siendo accesible para nuevos jugadores, pero sin dejar de lado su comunidad más hardcore. Comparándolo con el juego anterior, el Drum and Fun, este trae muchas más cosas y contenidos, es un upgrade muy grande y realmente se le puede sacar muchísimo provecho. Ahora, no todo es color de rosas. El juego tiene algunos problemas pequeños que son detalles más bien inofensivos y otros que sí son bastante considerables. Pasemos a ver entonces lo malo del juego, empezando por lo más pequeño y terminando con los problemas más grandes. Primero, hay algunos errores pequeños con algunos textos, como este ejemplo de acá que debería decir Taiko no Tatsujin Portable 2. Pero olvidaron colocar el Portable 2, dejando así unos 2 puntos y unas comillas vacías. Es completamente inofensivo, pero salta a la vista. Hay algunas inconsistencias con los nombres de algunas canciones. En este juego se tradujeron muchas canciones que antes no estaban traducidas, como Ao no Senritsu o Aka no Senritsu, que fueron traducidos como Blue Spiral y Red Spiral. Este no es un problema real, a algunos le puede gustar, a otros no, eso ya queda a gusto de cada uno. Pero debido a esto hay algunas cosas raras e inconsistencias, como estas dos canciones.
Una se llama Ant-Man March, en inglés, todo con mayúscula, y luego tenemos Ant-Man Ejercicio, en español y en minúscula, con una traducción literal. Al igual que el punto anterior, esto es completamente inofensivo y no afecta en nada, pero salta a la vista. Y si hablamos de traducciones, mencionar también que en general, pese a que es bueno que el juego esté traducido al español, hay algunas oraciones que están conjugadas un poco raro, y el juego usa muchos modismos de España. Esto no es algo mayor, pero puede no gustarle mucho a algunas personas. Muchas canciones que anteriormente eran originales, ahora son covers, como Into the Night de YOASOBI, y una gran cantidad de canciones J-pop y anime. Las playlists no se pueden personalizar, no puedes cambiarles el nombre, el color, reordenarlas, nada. Se van a llamar por siempre lista de reproducción. No hay un botón para descargar todas las canciones del Music Pass de un tirón, que bueno, debería estar como opción. Las pantallas de carga son un poco más largas, y pese a que no es tanta diferencia, tiene relación con un problema mayor que comentaré al final. El modo ayuda para mejorar está muy bien, pero en términos prácticos funcionaba mejor el modo Sumamikui Enso de juegos anteriores, en donde podías adelantar y retroceder canciones a voluntad. Funciona bien, solo que podría ser un poco mejor. Ah, y algo que olvidé mencionar, estoy grabando esto después de haber grabado todo lo anterior. El modo ayuda para mejorar no tiene opciones para subir la velocidad de scroll de las notas. Por lo tanto, en canciones como RNG Cinderella, que la parte del final está muy pegada y lo que hacía yo era subir la velocidad de las notas para aprenderme esa sección, no se puede hacer. Así que, triste. Tampoco puedes, de hecho, desactivar el sonido del tambor. Tienes que sí o sí jugar con el sonido de taiko de fondo, cosa que, por ejemplo, para mí, para jugar con Tatagon es un poquito incómodo. Repito, este modo de juego está genial. De hecho, yo lo uso bastante de forma seria. Pero, puchi, tiene como estos problemas chiquititos que se podrían corregir. El modo banda de Don-chan tiene muy pocas canciones. Una pena considerando que hay tantas en el modo taiko. Ahora, pasando a algo más importante, hay algunos errores muy tontos que sí afectan al gameplay, como la canción Funikuri Funikura, que por alguna razón no tiene la dificultad Oni y solo está el Ura Oni. El online funciona mediante rankings y dependiendo del rango que te encuentres, se te asignará una dificultad para jugar, partiendo todos en rango C, que es dificultad Easy. Esto es igual que TDM, genera muchos problemas al inicio del juego, ya que gente con mucha más experiencia se ve mezclada con gente que está recién empezando a jugar, y al final ganan con mucha ventaja. Sinceramente pensé al inicio que no iban a hacer esto. TDM añadió después una opción para elegir una liga inicial, cosa que solucionaba en gran medida el problema, pero este título no tiene esa opción. Así que el mismo problema que se vio anteriormente vuelve a este juego sin una razón en particular. Y por último, el problema más grande que se ha visto con el título es la mala optimización del juego. Este título utiliza un motor diferente a los otros juegos de Taiko de Switch, lo que causó que mucha gente tuviera problemas de bajones de FPS. Y luego tenemos cosas completamente absurdas como una baja de framerate que hace que el juego prácticamente sea injugable, ya que no hay forma ni de leer ni de acertar las notas así. En conjunto a esto, y como dije anteriormente, esta falta de optimización genera pantallas de carga más lentas. Las pantallas de resultados a veces se ven afectadas, demorándose como 15 segundos mostrar los resultados. Incluso a mucha gente se les softlockea el juego de formas muy tontas, como presionando un botón en el online. Ahora, esto no es tan común. Personalmente yo me he encontrado una, dos, como unas 3 veces este tipo de problemas tan feos. Y preguntándole a otros jugadores también ha sido muy similar su experiencia. Se topan de vez en cuando con este tipo de cosas. Pero de todas formas es un problema muy triste que esté presente, ya que puede arruinarle la experiencia a un jugador. Esperemos que todos estos problemas se vean solucionados en un parche y no sigan creando malos ratos a los jugadores.
En general los problemas que menciono no son la gran cosa, el título se sostiene bastante bien, exceptuando el tema de la optimización, que sí está bastante grave. Tal como dije antes, ojalá Namco busque la solución rápidamente a este tema y podamos dejar en el pasado este pequeño inconveniente para que no opaque las cositas buenas que sí trae este juego, que son bastantes y muy bien recibidas. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Taiko no Tatsujin Rhythm Festival se posiciona como un muy buen juego para la librería de Nintendo Switch, con uno que otro problema dando vuelta por ahí. La pregunta del millón: ¿recomiendo comprar este juego? La verdad, sí. Es un tremendo título que se le puede sacar muchísimo provecho, tanto para jugadores nuevos que buscan entrar a la saga, como veteranos de la franquicia que buscan un desafío en un título moderno de Taiko. Le doy un sólido 8 de 10 y una palmadita en la espalda para que solucionen luego esos detalles que tiene. Tengo un servidor de Discord al que puedes unirte, hay una pequeña comunidad de Taiko en español ahí. También puedes encontrarme en Twitter, donde publico cosas y memes y shitpost feo. También estoy haciendo muchos directos en Twitch, tanto de Taiko como de otros juegos de forma más casual. Y por último, tengo un pequeño canal secundario donde estoy subiendo los VODs de los directos que salen en esa plataforma. Todos los links a estas plataformas están en la descripción. Te mando un abrazo gigantesco y espero que tengas un muy bonito día. Bye.